Construcción de redes para la resolución de conflictos, parte 2 del módulo 1, ¿sí? ¿Qué es una red? Y el autor Nasmanovich señala que la idea de red encuentra un claro fundamento en la de la comprensión de lo social, entonces, como un elemento complejo, ¿sí? En este sentido, se trata también de dar cuenta de lo complejo de la multidimensionalidad que es una red, ¿sí? Que considera las interacciones y sus transformaciones dinámicas. Hay elementos como la diversidad, la organización compleja, la autoorganización, son algunas de las características y términos que conforman una red, ¿sí? Y que dan la idea de que en una red un sujeto no puede pensarse como un átomo, como algo aislado, sino que alguien que vive y se configura dentro de lo que es la sociedad o la misma red. La red permite de esta manera, entonces, permite pensar nuevas formas de organizar y desarrollar el trabajo, entonces al interior de las instituciones como también fuera de ellas. La red también no implica necesariamente una sola organización, sino varias, pueden ser varias organizaciones en una red. Por otro lado, el trabajo en red supone necesariamente flexibilidad, dinamismo, autonomía de los miembros que la componen, ¿sí? Entonces también en este sentido trabajar en red significa generar mecanismos organizados de intercambio permanente para arribar a objetivos comunes, como por ejemplo ciertas estrategias de resolución de problemas o conflictos o para concretar proyectos. De esta manera, también al analizar una red, es necesario identificar los puntos en donde las instituciones convergen y dar lugar al desarrollo de una tarea en común, ¿sí? También, por lo tanto, la constitución de redes puede entenderse como fruto de una coincidencia de objetivos de diversas instituciones, ¿sí? Para ello es necesario que todos los objetivos, no es necesario que todos los objetivos coincidan, sino más bien que se produzca el intercambio a partir de un elemento convocante, ¿sí? Entonces, la red no sustituye el trabajo de cada organización ni supone que para participar de ella debe haber un acuerdo total en todos los objetivos, ¿sí? De cada miembro. En una red, por ejemplo, pueden participar hospitales, escuelas, empresas, sociedades de fomento también. Entonces también cada una de las instituciones, en este caso de la red, contienen o tienen intereses propios que no necesariamente tienen que coincidir todos entre ellos, sino que por lo menos uno debe coincidir, un objetivo de cada institución debe coincidir entre ellos y ese es el objetivo convocante. Entonces, cada miembro de la red puede compartir uno o más objetivos con una institución y no necesariamente todos, ¿sí? Hay un punto en común. Entonces la red es un sistema de intercambio abierto, dinámico, fluido, fruto de un proceso permanente de construcción individual y también colectiva. Es una organización multicéntrica y permite potenciar los recursos, crear alternativas para la solución de problemas y satisfacer ciertas necesidades. Entonces, a partir de esta definición que es importante, se desprenden ciertos rasgos de una red, como un sistema abierto, multicentralidad, unidad, globalidad y también reciprocidad. También la red, el carácter abierto de la red permite la posibilidad que los colectivos
o los individuos ingresen o egresen de ellas, y también permite el cambio de funciones entre sus integrantes y miembros. Se trata también de un tipo de organización dinámica, flexible, abierta, ¿sí? Donde no se puede definir una estructura rígida, ¿sí? Entonces, se deduce una necesaria, de estas características podemos deducir una necesaria organización multicéntrica también de la red. La red como una metáfora, ¿sí? En la práctica de la intervención social. Esto permite hablar entonces de relaciones aportando ciertos atributos de contención, sostén, estructura, densidad también, extensión, control, posibilidad de crecimiento también en los miembros de la red. La noción de red no es un objetivo en sí mismo, sino que es como una metáfora que parte de una metodología para la acción que permite mantener, ampliar y crear ciertas alternativas deseables para los miembros de esa organización. Entonces hay pasos en el proyecto de una red, ¿sí? El primer paso es la intervención desde la perspectiva del operador, ¿sí? Es realizar la organización y la intervención, y el operador tiene la capacidad de autorreflexión, pensar en él mismo, ¿sí? Para luego pensar en la propuesta de intervención, ¿sí? Lo que debe aclarar, por ejemplo, hasta cuándo va a intervenir y los objetivos. El trabajo con metas también que se basan en los recursos y las potencialidades y la creatividad de los integrantes de la red. Entonces, luego el tercer paso, la generación de una historia común. Esto es el problema que los une, el problema que los convoca, ¿sí? Se dejan de lado las diferencias también, se estudian las finalidades, los intereses también de cada uno de los miembros de la red. Entonces, es fundamental también incluir el rastreo de logros y resultados en el intento de solucionar problemas. Por otro lado, también se da el cuarto paso, se da la oportunidad de dar lugar al surgimiento de propuestas y alternativas, ¿sí? Posibles alternativas de resolución de conflictos o resolución de un determinado problema, ¿no? Entonces, el quinto paso es la consolidación de alternativas, ¿sí? Y se ponen en práctica justamente una de las alternativas, elige una de las alternativas y se lleva a la práctica. ¿Cómo evaluar la red? ¿Sí? Reflexionar si nuestros logros coinciden o no con los de los actores implicados en la red. Si se ha provisto la consolidación de nuevas alternativas generadas por el grupo también, si la intervención estuvo centrada solo en el tiempo, las perspectivas y los propósitos también del operador, también las incertidumbres, certezas y exclusiones, ¿sí? Las certezas provienen de las evidencias constatables de los impactos entonces en el cambio. Los sujetos históricos y actores sociales, los sujetos que la integran, son históricos portadores de colectivos, de una racionalidad y de un proyecto de sociedad. Entonces aquí se presenta la multiplicidad y la pluralidad dentro de una sociedad menos estructurada también. El sentido de la participación de la red puede ser específica, cognitivamente orientada, circunstanciada o estratégica. ¿Sí? En específica hay cuestiones concretas de la continuidad o que afectan a valores, cognitivamente orientada, aplicando la racionalidad de la acción con un carácter instrumental, circunstanciada, participación convocada por objetos concretos dirigidos a promover decisiones o cambios,
y estratégica también, ¿sí? Se atiende a través de la búsqueda de acuerdos y la conformación de ciertas alianzas luego de ciertos intereses compartidos. Luego también las responsabilidades se asumen quienes conocen mejor a las personas. La movilización se describe como rastreo, trascendencia de límites y apertura de relaciones establecidas, ¿sí? Hay rastreo, ubicar a las personas, trascendencia de límites, aperturas de las relaciones establecidas también. Entonces también surgen a partir de programas donde se debe sostener y defender una propuesta productiva y global que responde a una identidad, necesidades y proyectos en común, y se debe considerar la existencia de un mercado que es una fuerza de coordinación y expansión de un intercambio no regulado como medio de vincular a personas y también sectores. Entonces, también la constitución de redes entre instituciones no puede entender como un evento, sino como un proceso que se desarrolla a lo largo del tiempo, del cual se conoce su inicio, pero no puede predecirse su desenlace. Entonces, en este proceso se considera algunos aspectos a tener en cuenta en el momento de desarrollar la red. Se tejen entre instituciones cuando se descubren intereses mutuamente que son complementarios. Entonces, dado el carácter recíproco de la red, en el momento de disponerse a trabajar con otros, se debería estar preparado junto con, es decir, estar dispuesto a ceder parte de lo propio en aras también de un proyecto en común. Los recursos necesarios para implementar una red no se reducen a aquellos con los que se cuenta una organización. En la red los recursos son frutos de lo que cada uno de los miembros aporta. También la red no debería traducirse en mayor carga de trabajo para sus miembros, ¿sí? Y es importante que en el trabajo en red los miembros estén comprendidos e imbuidos en el proyecto. Al igual que en las prácticas, las redes se constituyen con dos características fundamentales: la participación y el proyecto de trabajo. Hay diferentes tipos de redes, ¿sí? De pescador, de titiritero, la red de telaraña también, donde por ejemplo la red de pescador no posee centros y los nodos están vinculados entre sí, ¿sí? La red de titiritero hay una cabeza visible y las partes que se relacionan de un modo vertical, es jerárquica también y centralizada, unidireccional también. La red de telaraña funciona como un equipo central y con nodos relativamente autónomos, ¿sí? Se construyen vínculos horizontales y también verticales, ¿sí? Hay un concepto, el concepto Ubuntu, ¿sí? Hubo un antropólogo que realizó un experimento de una tribu de África. Puso una canasta con fruta dulce a una buena distancia de un grupo de niños y les propuso entonces un desafío: que aquel que corriera más rápido hasta la canasta de frutas se llevaría toda la canasta con todas las frutas. Los niños enfrentaron el desafío juntos, se tomaron de la mano y corrieron juntos hasta la canasta y cada uno pudo disfrutar entonces de una fruta. ¿Sí? Entonces, eso es un ejemplo de un trabajo en red, de un trabajo comunitario y también de un trabajo solidario.